En la década de 1910, en el Trinity College de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, el extravagante y único matemático Srinivasa Ramanujan aportó 16 fórmulas para calcular el número pi. En 1985, el hacker Bill Gosper usó una de las fórmulas de Ramanujan para calcular pi con 17 millones de decimales exactos. Acompáñame en este video a través de esa historia tan mítica, la leyenda del número pi, considerado el número más importante que hay y además más investigado en matemáticas. Sorpréndete con esta maravillosa historia de dónde surge, dónde comienza la historia de pi. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. El número pi es el más conocido de la historia, el más famoso, el más tratado, el más renombrado, el más citado. Todo lo que puedas decir de pi es poco. Tu desarrollo decimal empieza así: 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79 y continúa. Y con esas mágicas cifras se puede circular por casi todo el ancho mundo del cálculo, aunque es raro encontrarse con un problema de física o matemáticas que precise conocer más de 10 dígitos de pi. En realidad, se usan aproximaciones como es 3.14 o la más común 3.1416 para los cálculos elementales. Si bien es cierto, el número pi no salió de la nada, sino que nació de la simple observación, la relación, la razón que hay entre la longitud de una circunferencia, llamémosle p, y su diámetro en una constante, donde dividimos p sobre d y eso resulta pi. O si se prefiere, p, el perímetro es igual a pi por diámetro, que es pi por 2 veces el radio o 2pi r. Esa relación circunferencia-diámetro es una constante de carácter intuitivo que nació de la simple observación. Cuando crece el diámetro, crece en proporción la longitud de la circunferencia. Y la simple observación nos dice que dicha relación es un número fijo, pues cuanto mayor es el diámetro de la rueda, mayor es y proporcionalmente la distancia recorrida por un punto fijo de la misma al dar una vuelta. Y es ahí cuando los matemáticos han empleado gran parte de su ingenio en el cálculo de pi con la mayor precisión posible. Con mucho esfuerzo, durante un tiempo se pensó que la hazaña llegaría a su fin, pero en 1862 el matemático alemán Ferdinand von Lindemann cerró la larga e interminable búsqueda con un no definitivo. No hay ni habrá nunca un modo finito, utilizando solo regla y compás, de hallar exactamente el número pi. Curiosamente, en un principio el número pi no se llamaba así, aunque matemáticos como William Oughtred, Isaac Barrow, David Gregory utilizaron esta grafía. La denominación oficial no les llegó hasta que William Jones llamó así a la constante en 1706. En una de sus sinopsis, Palmarium Matesos, dado que la letra P es la primera palabra de periferia, que en griego empieza con esa letra pi. Posteriormente, el gran Leonhard Euler, tras usar en un principio una C y una P, se inclinó por emplear definitivamente el símbolo de pi. Y con todo esto inició una lenta pero imparable
y universal difusión, aunque en el Egipto del siglo XX, por ejemplo, durante un tiempo se designó a esta constante con la letra árabe ta en lugar de pi, y ello por razones nacionalistas, entre otras. Además, en matemáticas, por ejemplo, esa letra de pi no se utiliza únicamente para describir este número. Por ejemplo, se indica comúnmente como pi de x la función de números naturales, número de números primos menores que x. El mismo Einstein decía que pi es un número fundamental en la descripción del universo, al establecer una relación básica entre lo circular y lo que no lo es. De un modo u otro, pi reaparecerá como un corcho en la superficie del agua en todo fenómeno natural. Y al hablar del número pi, es importante conocer cuál es el origen, cuál es el génesis de el número más famoso en matemáticas, y para ello nos tenemos que remontar hasta la misma Biblia. Pero antes, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 17 cursos de matemáticas universitarias completamente desde cero, completamente académicos, numerados como si estuvieras tomando clases en primera fila en alguna universidad conmigo. Cursos que van desde matemáticas para la universidad, álgebra lineal, cálculo universitario nivel Harvard, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, entre muchos más. Y a la fecha de este video tengo 1800 estudiantes, 1800 miembros que respaldan la calidad de estos cursos, estudiantes activos que disfrutan de estos 17 maravillosos cursos de matemáticas universitarias. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que serán los mejores $2 invertidos que hayas hecho en tu vida. Continuando con este génesis del número pi, en la Biblia aparece como una receta para construir un altar circular, y no es más que una excusa para explicar una historia. No es un intento serio para calcular pi. Y bien dice en Reyes 7:23 lo siguiente: hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, tenía 5 codos de altura y a su alrededor un cordón de 30 codos. El cálculo del valor de pi empleado en ese versículo, que termina con pi igual a 3, sale de manera inmediata comparando estos valores. Remontándonos al papiro de Rin en el antiguo Egipto, una de las fuentes matemáticas más antiguas y que los expertos sitúan alrededor de 1650 a.C., se encuentra también una referencia indirecta al número pi en el problema numerado como el 50 de los 87 que contiene, y se dice: un campo circular tiene un diámetro de 9 ket. Un ket son aproximadamente 50 metros, y en un lenguaje moderno esto equivale a un área igual de pi por 9 medios al cuadrado. Pero el propio papiro proporciona el sistema para calcular el área, que son 64/81 por el diámetro al cuadrado. Como el diámetro es 9, tendríamos que es 64/81 de 81, y por lo tanto pi es igual a 256/81, y es 3.16049382.7, un valor muy cercano a lo que es el número pi. No obstante, esta aproximación es inferior a la obtenida supuestamente por los egipcios en Giza allá por el año 2600 a.C. La proporción perímetro-altura en las pirámides de dicha ciudad es de 22 séptimos, aunque se ignora la razón de tal cifra y se supone que debía de obedecer a causas que los arquitectos de entonces consideraban divinas. Lo cierto es
que muchos lo toman como una aproximación a pi de carácter místico por parte de los constructores. Pero esta relación no es casual y 22/7 es 3.142 y continúa. Una cifra que realmente no está nada mal y se aproxima bastante al valor real de pi. Continuando por este génesis de pi, en Babilonia los avances en ese sentido tenían lugar más lentamente, pues en una tablilla de la antigua ciudad de Susa del año 2000 a.C. el valor de pi era de 25/8, que es 3.125. En la India, textos védicos del siglo 9 a.C. proporcionan diversos valores de pi basándose en cuestiones prácticas. El mejor valor proviene de cálculos astronómicos y se encuentra en el Shatapatha Brahmana, donde pi es igual a 339/108, 3.1388 y continúa. Continuando por este viaje del origen de pi, llegamos al mundo de la antigua Grecia, donde se forjó una de las mentes más extraordinarias que ha visto la humanidad, la de Arquímedes de Siracusa. Por otro lado, es posible que Anaxágoras se ocupara de pi en el siglo V a.C. Si bien no se conservan testimonios escritos, el razonamiento de Arquímedes a la hora de aproximar pi se trataba de un razonamiento largo, un proceso largo y complejo, más apropiado para los historiadores de matemáticas. De hecho, el método que utiliza Arquímedes es el método primitivo que dio lugar al concepto moderno de límite. Aquí podemos ver cómo se forman varios triángulos de base B y altura h, el área total de n triángulos próxima aunque inferior al área del círculo que lo rodea. Y aquí, si llevamos la igualdad al límite, usamos cada vez triángulos haciendo que n tienda al infinito. Y llegamos a la siguiente conclusión: cuando n tiende al infinito, en este límite de n por b es igual a la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Por supuesto, Arquímedes desconocía esta definición moderna de límite y de integral y procedía por el método denominado de exhaustión, ideado por Eudoxo de Cnido. Para ello, utilizaba polígonos inscritos y circunscritos como los que puedes ver en pantalla, imponiendo al círculo una cota superior y otra inferior, y el área del mismo quedaba, por así decirlo, entre ambos valores, que se iban haciendo cada vez más pequeños. En estas demostraciones matemáticas puedes ver cómo al segmentar un círculo en esa especie de conos, vamos aproximando el área. Se va formando una especie de romboide curvilíneo que se hace cada vez más plano, donde el área tiende a pi por radio al cuadrado. En esencia, lo que hizo Arquímedes fue idear un algoritmo, unas instrucciones para calcular pi con tanta precisión como se quiera, y para aplicar tal algoritmo solo se necesita una calculadora o una computadora. Y es así como se obtiene el denominado algoritmo de Arquímedes, una fórmula recursiva que los hace aproximarse a pi en medida que crece esa n. Y a todo este proceso se le llama la aproximación de Arquímedes. Posterior a Arquímedes, la historia de pi continúa. Hacia el año 20 a.C., el conocido arquitecto, ingeniero militar y escritor romano Marcus Polio Vitruvius, más conocido como Vitruvio, escribió el monumental Tratado de Arquitectura. Son en total 10 libros donde usó la equivalencia mesopotámica de pi igual a 25 octavos. Abordó por su cuenta la medida de pi valiéndose del empírico auxilio de una rueda marcada. Sin embargo, no pasaría a la gloria histórica por ese cálculo, sino por el dibujo de Leonardo da Vinci, conocido como el hombre de Vitruvio, que mide esa proporción humana.
Dejando aparte su fama, no mejoró la aproximación de Arquímedes, cosa que sí hizo el astrónomo, astrólogo y geógrafo egipcio Claudio Ptolomeo hacia el 100 o 170 después de Cristo, con su fracción pi igual a 377 sobre 120, y este valor ya es de 3.141666. Para llegar a este valor, utilizó un polígono de 120 lados, concluyendo que pi es igual a 3 más 17 sobre 120, un resultado magnífico. En cualquier caso, la posteridad no le rindió por ello el sobradamente merecido homenaje, aunque sí lo hizo por una de sus obras, Almagesto. Y aquí podemos ver El hombre de Vitruvio, o Canon de las proporciones humanas, dibujo del famoso arquitecto y sobre todo polímata que las postuló, el toscano Leonardo da Vinci, que vivió de 1452 a 1519. En la actualidad se conserva en la Galería de la Academia de Venecia. Hasta este punto te hablé de babilonios, griegos, romanos, egipcios. Mientras en Occidente se vivía el alba de Pi, la pregunta era ¿qué sucedía en el lejano Oriente? En China, por ejemplo, dejando aparte las tentativas de Chan Zhang, quien estableció el valor de Pi en 3, y otros matemáticos, Zhang Heng, que vivió en el 78 y 138 después de Cristo, quien se dedicó a la astronomía y a las matemáticas e ideó un detector de terremotos, y escribió en uno de sus libros la aproximación de que pi era igual a 736 sobre 232, es decir, 3.1724, y continúa. En el cálculo de una esfera inscrita en un cubo, hizo una aproximación de pi igual a raíz de 10. Que es como comúnmente los físicos aproximan a pi, 3.162277, y continúa. El nombre de Wang Fang, del 217 al 257 después de Cristo, es conocido por la malformación que lleva su nombre. Las personas que la padecen nacen con los pies vueltos al revés. Curioso, pero Wang Fang, que tenía los pies normalmente constituidos, también se interesó por las matemáticas y calculó algunas cifras de pi en el año 250. Dio la fracción aproximada de pi igual a 142 sobre 45, que es 3.155555 periódico. El matemático Liu Hu, por allá del 220 al 280 después de Cristo, escribió unos comentarios acerca de 9 capítulos sobre el arte matemático en el año 263, gracias a los cuales hoy se conoce algo de su existencia y logros. En ellos se halla una fórmula recurrente que calcula los lados de un polígono regular de 3 por 2 a la k lados, sabiendo los de un polígono de 3 por 2 a la k-1 lados. Liu Hu recomendó usar la aproximación de pi igual a 3.14, aunque él fue más lejos y llegó a 3.141592.104. Eso presupone trabajar con un polígono de 3072 lados. Unos siglos después, Zhu Chongxi, un científico y matemático que creó nuevos calendarios, ahorquilló a pi de un modo que hoy calificaríamos como una buena nota. Lo puso entre 3.141592.6 menor y 3.141592.7. Dijo que pi estaba entre esos dos valores. Incluso recomendó usar fracciones como 22 séptimos para las aplicaciones sencillas y 355 sobre 113 para las más complicadas. Pero no solamente en China, también en la India,
donde Aryabhata, el gran patriarca de los sabios indios, obtuvo un valor de pi de 3.1416, auxiliándose de un polígono de 384 lados. También Brahmagupta, sin duda el más dotado de los matemáticos indios, encuentra un valor de pi de raíz de 10 de 3.162277 y continúan. Por allá del siglo XII, para encontrar algo mejor, nos vamos de la mano de Bhaskara II, el maestro. Recogido en su obra Lilavati, el libro lleva el nombre de su hija que, a juzgar por el mérito de la obra, debió de ser una joven bellísima, pues este es precisamente el significado de su nombre. Bhaskara da la aproximación de pi de 3917 sobre 1250, que esto es 3.1416. Continuando por este recorrido histórico, aparece la figura icónica de Fibonacci, que en 1220 dio a pi el valor aproximado de 3.141818 en una de sus obras Practica Geometriae, aplicando un tanto libremente el método de Arquímedes. Y otro de los nombres que debe aparecer, mítica figura, Al-Khwarizmi. El nombre del matemático persa es el origen de las palabras algoritmo y guarismo. Escribió además una obra titulada El Compendio del Cálculo, que dio lugar nada más y nada menos a la palabra álgebra. Si te suena, este es el personaje que aparece en la portada del libro de álgebra de Baldor. Al-Khwarizmi también recomendó el uso de 3.14 para cálculos fáciles y 3.1416 para los difíciles. En 1424, el también persa Jamshid al-Kashi, conocido como el de Samarcanda, no calculó pi sino 2pi, y lo hizo utilizando el sistema sexagesimal de numeración, llegando a las 9 cifras, lo que traducido al sistema decimal proporciona una aproximación correcta de pi de 16 cifras. Esta valoración superaba la marca de 13 decimales obtenida por Madhava de Sangamagrama en la India pocos años antes. En 1400, además, los cálculos de Madhava presentaban un rasgo original. Por primera vez se usaba una serie, un instrumento sumatorio, un instrumento de longitud infinita al estilo de Ramanujan. Y esta fórmula de Madhava no es otra que la que luego pasaría a la historia occidental con el nombre de fórmula de Leibniz, solo que Madhava lo descubrió mucho antes. Años más tarde, el alemán Valentin Otto, un entusiasta de Copérnico, recomendó en 1573 usar a pi como 355 sobre 113, que era 3.1415929, un valor muy acertado, pero esto no es nada comparado con los resultados que se obtuvieron más tarde, siendo que la novena cifra de pi a la que llegó el francés François Viet no es algo extraordinario, y además, para conseguir ese resultado empleó los métodos de Arquímedes y trabajó con polígonos. Lo importante aquí es la fórmula que alcanzó relacionada con pi, aunque no pudo utilizarla debido a su dificultad, pues implica la extracción de la raíz cuadrada tras raíz cuadrada. Viet demostró lo que en el lenguaje moderno se escribiría como esta fracción. En esas mismas fechas, el amigo de Viet, el geómetra holandés Adriaan van Romen, conocido como Adrianus Romanus, en 1593 computó 16 cifras exactas de pi. Además, Ludolf van Steulen calculó primero en 1596 20 cifras y luego hasta 35 del valor exacto de pi. Tanto fue el renombre que alcanzó Van Steulen que en muchos países se llegó a conocer pi como el número ludolfino. Tal fue el cariño que tomó que su número favorito quedó grabado en su tumba. Además, su estudiante Willebrord Snell van Rooyen
También utilizó el cómputo con 35 dígitos correctos que se fueron publicados en 1621, donde utilizó el método para alcanzar el resultado. Supone una mejora respecto al de Arquímedes. Estos refinamientos de cálculo de Snell serían más tarde justificados por el gran Christian Huygens. Y llegamos hasta 1630, donde Christoph Grienberg, un jesuita austriaco conocido como astrónomo, batió el récord de dígitos de pi, llegando hasta los 39. La posteridad lo ha recordado, otorgándole una recompensa post-mortem distinguida, ya que un cráter lunar lleva su nombre. Nada mejor para honrar la memoria de alguien cuya condición sacerdotal le impedía ambicionar recompensas de este mundo. Un premio muy apropiado para un astrónomo. Y hasta aquí llega esta historia del origen de pi y las personas que trataron de aproximar su valor. Posteriormente es cuando llega el análisis, llegan hombres como Newton, Leibniz, el mismo Ramanujan a utilizar esas técnicas del cálculo para aproximar pi. Si el video te gustó, dale pulgar arriba para hacer la segunda parte donde te hable de esas 16 fórmulas que utilizó Ramanujan para aproximar el número pi, que no necesariamente sale de la comparación del diámetro con la circunferencia. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de estos 17 cursos que tengo para ti. De mi parte ha sido todo. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.